Martes 27 de mayo de 2025, ¿qué tal amigas y amigos? Seguimos compartiendo y analizando temas de interés para que ustedes estén al día de lo que ocurre en el país. El presidente Daniel Noboa asumió su mandato completo, lo hace con una Asamblea Nacional mayoritariamente alineada a su proyecto. Sin embargo, también enfrenta a un país dividido. La mitad de los ecuatorianos confió en su propuesta y la otra mitad no y observa con cautela qué es lo que hace el presidente Daniel Noboa. ¿Qué se puede esperar de este nuevo periodo? ¿Cómo cambiarán las dinámicas de poder? Hoy lo analizamos con el catedrático y analista político Santiago Cabrera, quien se encuentra en los estudios de Corapo y lo saludamos de inmediato. Doctor Cabrera, gracias por acompañarnos. Buen día, bienvenido. Hola Elba, gracias a la audiencia, pues muy contento de estar por acá con ustedes. Gracias por estar aquí y consultarle con este nuevo mandato de 4 años del presidente Daniel Noboa y una mayoría legislativa. ¿Cómo cambia el escenario político para Daniel Noboa respecto a su primer mandato? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, me parece a mí que a partir de este momento Daniel Noboa no va a tener mucho margen para elaborar algún tipo de pretexto en el sentido de decir que hay alguna fuerza política, que hay alguna función del Estado que le está impidiendo gobernar. Tiene una asamblea que, como tú bien lo dices, se inclina a su favor, y no solamente eso, sino que a lo largo de su primer periodo presidencial, y esto también se vio en las elecciones, ha contado con el apoyo de otras instancias del Estado, ¿no? Es decir, hay que evocar nuevamente el proceso electoral, al que yo pues en algún momento lo llamé como de cancha inclinada. Pues el Consejo Nacional permitió a Noboa hacer una serie de cosas que no eran reglamentarias, por decirlo menos, y finalmente se le permitió hacer varias cosas, gastos de campaña, el uso de la estructura estatal, llegó al poder. También hay una función judicial que poco a poco ha mostrado cómo se va haciendo al poder de turno. Creo que Noboa en este momento tiene, por así decirlo, la cancha libre, ¿no? Y tener la cancha libre puede ser ventajoso si uno tiene un plan, si uno tiene un proyecto de gobierno, si uno tiene una perspectiva clara de hacia dónde va a dirigir el ¿Y le ve país. que el presidente Noboa está teniendo este plan, esta perspectiva clara? Yo soy muy escéptico, ¿no? He explorado las redes sociales, he revisado un poco la información y los comentarios surgidos de lo que fue la asunción de mando de Noboa. He mirado como mucha prensa, buena parte de la prensa ecuatoriana, ha felicitado lo que llaman una especie de transformación del presidente. Resulta que ahora pues sí es un gran orador, dice cosas muy interesantes, muy bonitas, pero vamos, por favor, 20 minutos de un discurso no es un plan de gobierno. 20 minutos de un discurso no nos dice cuál es el proyecto de país. 20 minutos de un discurso no nos habla de cuál es la situación en la que se encuentra el Ecuador en diferentes áreas, salud, seguridad, educación, el tema de la energía, el tema hidroeléctrico. 20 minutos de discurso no nos dicen nada de eso. Yo creo que por eso es que hay mucha gente en el país, yo diría la mayoría, que están como a la expectativa, ¿no? Mirando con escepticismo qué es lo que va a pasar con un presidente que por ahora tiene todas las barajas en su mano. Bueno, vamos a ver qué va a hacer con todo este capital político y con todo este capital de legitimidad que ahora tiene, ¿no? Desde mi punto de vista, hasta ahora no hay señales claras de qué es lo que va a ocurrir. Y usted ha mencionado algunos elementos clave y ha señalado también, por ejemplo, el rol de instituciones durante la campaña del presidente Daniel Noboa, como el Consejo Nacional Electoral. Luego también habló un poco de la función judicial y aquí consultarle, durante este gobierno del presidente Daniel Noboa, ¿cómo ve que se van a mover estas instituciones? ¿Cómo ve esa relación con el Ejecutivo? Yo creo que se abre un espacio en el que, si bien Noboa tiene la mayoría de barajas en sus manos, lo que vamos a ver es una nueva forma de transacción para que estos poderes, estas instancias, sigan funcionando o no en la razón o en el marco o en la arena en la que el presidente quiere que actúen. Por supuesto que sí, es decir, hay una legitimidad que procede de los resultados electorales, más allá de todo lo que se ha dicho. Hay una legitimidad que procede de los recambios, de los movimientos dentro de la Asamblea Nacional. Hay una legitimidad que resuena en la función judicial, pero eso no quiere decir que haya un endoso, que haya una hipoteca de parte de estas instancias que me parece a mí que van a encontrar
una manera de decirle al gobierno, digamos, estamos en una nueva correlación de fuerzas, habrá que negociar hasta dónde y cómo pueden ir desarrollándose una serie de cosas que, digamos, en el año y medio que Noboa gobernó, reemplazando o continuando el mandato de Guillermo Lasso, quedaron como tapadas o quedaron allí, ¿no? Precisamente para favorecer la ganancia de Noboa. Ahora vamos a ver qué va a ocurrir. Desde mi punto de vista, todo eso va a quedar sometido a una transacción coyuntural en la cual el gobierno va a tener que moverse en la medida en la que, si tienes todas las cartas, tienes que repartirlas. Y tienes que repartirlas en función de la satisfacción de unos sectores, de unos grupos, donde incluso está involucrada el Poder Judicial, que ha funcionado, como hemos visto todo el tiempo, pivotando la coyuntura política, acelerando o ralentizando procesos judiciales en función de acomodar los tiempos electorales del presidente. Bueno, esa coyuntura no existe más. Lo que tenemos ahora son 4 años de gobierno con una Asamblea Nacional favorable al presidente Noboa y con unas instancias del Estado que también van a empezar a jugar en esa lógica, ¿no? Señor Cabrera, ¿y qué tan sano, qué tan idóneo, qué tan correcto es como esta cercanía, por ejemplo, de la función judicial con el Ejecutivo? Yo creo que esto es un asunto que ha revestido de la mayor complejidad para el caso ecuatoriano, es decir, lo que ha ocurrido con la función judicial en esta forma de acomodar los fallos a los tiempos electorales, de incluso generar procesos en paralelo en contra de jueces o en contra de magistrados que han fallado de una cierta manera que le resulta al gobierno adversa, manda un mensaje muy peligroso, muy inquietante a la sociedad civil, a la democracia y al contexto latinoamericano. Es decir, estamos en un momento en el que si había hasta hace unos pocos años un resquicio de legitimidad o de institucionalidad en el Estado, y estoy hablando de la Corte Nacional de Justicia, ahora se ve que no existe más. Es decir, estamos ante un momento en el que ha quedado evidente que los niveles de politización de la justicia son muy altos y que no hay garantía en realidad de que ningún proceso que se lleve adelante en el Ecuador no termine dentro del timing político, dentro de la arena de los intereses políticos, y que en realidad los jueces están jugando a eso. Es decir, están jugando todo el tiempo a ver de qué manera se mueven en un contexto en el que la política se vuelve algo inestable, y me parece a mí que lo más grave, y esto toca muchísimo, yo diría, a los centros de investigación y de formación de los jueces y de los abogados en el Ecuador, se está naturalizando la politización de la justicia. Es decir, no nos estamos dando cuenta que estas actitudes y que estas prácticas, si no se previenen, si no se combaten, si no se cuestionan en los centros de formación de donde salen nuestros abogados y potenciales jueces, lo único que estamos haciendo es creando un hábitat natural de administración de justicia que es totalmente pernicioso. Que no es la correcta. No es lo correcto y resulta que para muchos es lo normal. Y esto es gravísimo. Claro, porque le consultaba eso porque hay quienes señalan, no, es positivo que estas instituciones estén cerca del gobierno y por eso era mi duda. Usted ha mencionado otro punto clave y ha señalado este discurso del presidente Daniel Noboa que ha sido análisis de varios expertos, porque señalaban que a diferencia del discurso anterior, pues ha sido más extenso. Sin embargo, hay quienes sugieren que le faltó más a ese discurso, liderazgo, y precisamente lo que usted mencionó, el hecho de un discurso no significa que estas propuestas sean concretas. ¿Cómo le vio esta presencia del presidente Daniel Noboa este día en el discurso, algunas propuestas que él hablaba de creaciones habitacionales, hablaba de la ley de energía nuclear, si no me equivoco? ¿Cómo ve estas propuestas que el presidente Daniel Noboa lanzó ese día de su posesión? A ver, entre el discurso de Noboa, cuando asumió la presidencia de la República en reemplazo de Guillermo Lasso, y el discurso que escuchamos hace unos días, uno puede encontrar varias diferencias, pero también varios lugares comunes, ¿no? Es decir, me parece que entre el primer discurso y pues Noboa demuestra que se ha superado a sí mismo, ¿no? O sea, antes hablaba 4 minutos, ahora puede hablar 20. Pero la abundancia de palabras no necesariamente es la prevalencia de unos conceptos, ¿no? Uno puede hablar mucho y no decir nada, ¿no? En ese sentido, yo pienso que el presidente Noboa no dijo nada nuevo,
más bien acudió a los elementos comunes de la primera oferta de campaña que hizo cuando llegó a la presidencia, es decir, el tema de la vivienda, el tema de resolver la pobreza de una manera general, inflando unos números, prometiendo ahora la llegada de la energía nuclear sin enmarcar esto dentro de ningún debate en torno a los grandes temas que en este momento en el Ecuador están apareciendo, que son el tema de la destrucción del medio ambiente, el tema de la minería ilegal, el tema de lo que está ocurriendo con los territorios intangibles. Es decir, se ha movido dentro de un marco de propuestas muy generales, yo diría demagógicas, para un electorado que ya no es el electorado que lo eligió. Eso es lo que me parece que Daniel Noboa está olvidando. Me parece que es un discurso de promesas positivas en términos de decir, todavía seguimos en campaña y esto va a venir, pero es que ya no estamos en ese momento. Ya fue elegido. Estamos en un momento en el que la gente está mirando qué es lo que va a hacer este señor con todo lo que le hemos entregado. Y hay temas programáticos que no se han resuelto. Hay un tema muy grave. El problema de las desapariciones forzadas en el Ecuador por causa del conflicto armado interno. El problema de la educación y del acceso a la educación en las zonas, sobre todo rurales y en la costa, donde la infraestructura educativa se cae a pedazos y en donde el crimen organizado vacuna a los profesores que ya no quieren ir a dar clases porque les están presionando, están siendo hostigados por grupos mafiosos. Hay varias clínicas dializadoras que han quebrado o se han cerrado o ya no quieren ofrecer los servicios de diálisis para personas que enfrentan enfermedades catastróficas. Y hay una crisis dramática en el sistema de salud pública. Esas cosas son concretas, pero de eso Daniel Noboa no nos habló. Y lo que tenemos todo el tiempo en los análisis que salieron después del discurso es una especie como de visión laudatoria, una especie de alabanza de nuestro presidente que ha logrado pues demostrarnos que habla varios idiomas, puede superarse a sí mismo cuando habla más de 20 minutos, cita a Marco Aurelio y a otras personas, pero esto en realidad, más allá de haber culminado luego de esos 20 minutos, nos deja con la misma incertidumbre. Y eso es un problema en el caso del Ecuador, un país que ha atravesado por tantas situaciones dramáticas y de crisis, que enfrenta el problema de la salud y de la dificultad de su acceso, que incluso cala en la aparición de enfermedades de carácter mental, de gente que no tiene empleo, que vive en la incertidumbre todo el tiempo, es difícil sacarla de la apatía, es difícil sacarla de este sentimiento depresivo de falta de entusiasmo frente a la política. Y lo que hace Noboa es seguirnos mostrando una suerte de fachada, eso sí, muy edulcorada, muy cromática, en la que pues no nos ha dicho mucho, no nos saca de nuestro sentimiento de incertidumbre y de preocupación, y lo más importante, no ha logrado depositar todavía acciones concretas frente a algo que después del año y medio de gobierno de él mismo, ya no son circunstancias de futuro, ya son temas del presente que nos están golpeando todos los días. Y hablando de esto que espera la población por parte del presidente Daniel Noboa, que ya fue elegido y como lo mencionó usted, ya no está en una época de campaña, en un proceso electoral. ¿Qué desafíos aquí enfrenta Noboa, que gobierna un país que está también profundamente dividido en lo político y en lo social? Porque recordemos también que casi la mayoría de la población no se decidió por esa opción en las elecciones de abril. Bueno, lo que le espera al gobierno nacional, me parece a mí, es enfrentar un contexto de grave crisis económica, agudizado por la evidente situación de inseguridad derivada de la destrucción, el socavamiento de las instancias del Estado que están hechas para garantizar la seguridad y la protección. El presidente se enfrenta o tiene que manejar un poder estatal que es un poder estatal infiltrado. Lo voy a decir de esta forma, ¿no? Infiltrado por el crimen organizado en diferentes niveles. Lo que nos demuestra que no todas las áreas están en efectivo control del Poder Ejecutivo. Eso es lo que nos demuestra el ataque contra estos 11 militares en una zona de la Amazonía donde se hacía minería ilegal. Es decir, si no se logra tener eficacia en este tipo de golpes, porque ahora ya se sabe, esto es un asunto que ya circula a nivel noticioso, que hubo infiltración de información,
quiere decir que el presidente, que sus ministros, no controlan buena parte del marco funcional del Estado que el mismo presidente maneja. Entonces, va a tener que hacerle frente a esta infiltración. Ojalá que logre, y eso es un asunto que lo esperamos todos, logre subsanar lo que está ocurriendo dentro de las estructuras estatales, policiales, y poner en marcha una estructura estatal que no tiene el músculo económico que pudo haber tenido décadas atrás por motivo de la crisis, pero que necesita poner en marcha en vista del grave aumento de la deuda social en el Ecuador. Es que no se invierte en nada en este país. Es decir, cualquier economista invitado a esta mesa, ante la pregunta de cuánto se invirtió en el primer periodo de Noboa en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a transporte, en cuanto a carreteras, no nos va a dar una cifra que realmente sea significativa en cuanto a estos rubros. Y ahora no sabemos qué va a pasar, porque si la política es la misma, entonces no vamos a tener, y esto hay que decirlo, es lamentable decirlo, pero hay que mencionarlo, no vamos a tener una transformación sustantiva en este tipo de cosas que son las que en realidad están golpeando a la población ecuatoriana. Y ya para ir entrando a los minutos finales de la entrevista también, ¿qué debería pasar con el gabinete del gobierno de Daniel Noboa? Había mucha expectativa el día de su posesión, que él nombrara, dijera quiénes eran los ministros que le continuaban acompañando, si había cambios, pero esto se postergó hasta nuevo aviso. Ya en la parte final, ¿qué debería de pasar con esto? Sí, nos dijo Noboa que iba a haber sorpresas, seguimos esperando las sorpresas. Creo que un buen mensaje de Noboa hubiese sido oxigenar el gabinete, es decir, cambiar ministros clave como el ministro de Defensa, que es un ministro desde mi punto de vista cuestionado por la desaparición forzosa de los 4 niños de Guayaquil y también por lo que ha ocurrido con los 11 comandos abatidos en la selva ecuatoriana. Creo que hay que hacer una oxigenación en cuanto a la comandancia de la policía, al Ministerio del Interior. Creo que el campo de la salud está teniendo problemas, es decir, hay un ministro nombrado que no pertenece al ámbito de la salud, me parece que es ingeniero en algún tipo de manejo de empresas. El caso de los niños envenenados en Taisha nos demuestra que se necesita un trabajo de atención a la salud pública mucho más experto. Me parece a mí que si demora Noboa el cambio en sus ministros, nos está demostrando que vamos a tener más de lo mismo. Y debió haber aprovechado ya para oxigenar sus secretarios de Estado y así mostrarnos 2 cosas. Primero, que va a tomarse en serio una serie de circunstancias que han sido bastante débiles y problemáticas en su primera administración. Y segundo, que está dispuesto a incorporar a determinados cuadros o a grupos de otros sectores para tratar de hacer un gobierno de conjunto. Pero todavía seguimos esperando. Así es, doctor Cabrera, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Corape, por siempre su tiempo para los medios comunitarios. Que tengan un excelente resto del día y gracias por este análisis. Gracias a ustedes, muy amables. Amigos y amigas, y a ustedes por estar pendientes de la señal de la red Corape que hacemos a nivel nacional. Sigan en sintonía de cada uno de nuestros espacios. Culminamos la entrevista del día.